Aleluya, Dios. Bendecido y santo sea el Altísimo, aleluya, el Todopoderoso, aleluya, aquel que nos rescató, que le plació, aleluya, por amor, enviar a su Hijo unigénito a rescatarnos, a dar su vida para que nosotros pudiéramos obtener hoy la salvación, pudiéramos obtener el descanso eterno, aleluya, bendito y santo sea el Señor. Dios te bendiga, aleluya. Aquí tu hermana María Guzmán, aleluya, en otra cápsula bíblica, aleluya. Santo sea el Señor. Este es un segmento bíblico a través del canal de YouTube, Cápsula Bíblica, y de nuestra página Adorando al Rey y Adorando al Rey de Reyes. Santo sea el Señor. Un segmento en el cual hacemos estudios cortos de la palabra del Señor en un lenguaje sencillo, fácil de entender. Santo sea el Señor. Yo me congrego en la iglesia Casa de Refugio, New Jersey, que se encuentra en 20 Zabriskie Street en Heldon, New Jersey, donde estamos con la pastora Celia Núñez. Como siempre procedemos, aleluya, a invitarlos cordialmente, aleluya, a ser parte de nuestra gran familia. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos para que juntos adoremos a nuestro Mesías, a nuestro Yahweh, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo. Santo y alabado sea el Señor. En esta cápsula bíblica, aleluya, traigo un estudio acerca del espíritu de Elí. Santo sea el Señor, y para ello vamos a leer algunos pasajes bíblicos que lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Samuel, aleluya, santo sea el Señor. Y vamos a ver, aleluya, en el capítulo 1, en Primera de Samuel, capítulo 2, del 12 al 17, en donde la palabra de Dios nos habla acerca del pecado de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote levita, aleluya, es decir, descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, santo sea el Señor, a los cuales Dios, cuando estableció la ley, le dio el sacerdocio perpetuo para él, aleluya, y toda su descendencia. Bendito y alabado sea el Señor. Este sacerdote Elí también hacía las funciones de juez sobre Israel. Y nosotros lo que vamos a ver aquí es como por la debilidad de un líder, aleluya, su descendencia completa, aleluya, fue excluida, aleluya, santo sea el Señor, de la promesa que el Padre había dado, aleluya, sobre ellos, aleluya, y es que ellos serían sacerdotes, aleluya, por toda la vida. Pero el Padre, por el comportamiento de este líder que no corrigió a sus hijos, le revocó esa promesa, aleluya, le quitó el sacerdocio. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vamos a leer, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, aleluya, la palabra que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 2, desde el versículo 12, aleluya, hasta el 17. Dice, el pecado de los hijos de Elí. Dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, aleluya, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo, aleluya. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Aleluya, lo introducía en la cazuela de la olla, aleluya, la caldera o caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo, aleluya, Silo era la ciudad en la que vivía Elí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma, aleluya, todo lo que quieras, él respondía, no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Aleluya, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Si nosotros leemos lo que es el libro de Éxodo, aleluya, y el libro de Levítico, en donde el Padre, a través de la ley mosaica, aleluya,
le da las condiciones al siervo Moisés, aleluya, acerca de las ofrendas, aleluya, y los días festivos y cómo hacerle sacrificio a él. Bendito y santo sea el Señor. Y tenemos que ver, aleluya, que el fin de esto, el objetivo, de estos sacrificios, aleluya, eran exaltar la persona del Yahweh a través del sacrificio que representaba a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, aleluya. Y de todo esto que se le ofrecía, santo sea el Señor, en holocausto a Yahweh, aleluya, había una porción que era sacerdotal, es decir, de alimento y sostén para los levitas, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Pero dice la palabra aquí que estos hijos de Elí, aleluya, los cuales también eran sacerdotes, pero desconocían la ley, aleluya, desconocían la ley mosaica, porque ellos lo que exigían era ocupar el lugar que solamente le pertenecía a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Ellos querían lo mejor de esta carne, aleluya, aleluya, menospreciando los mandatos de Dios acerca de estos sacrificios, aleluya. Ellos no se conformaban con la porción que le tocaba como sacerdotes, aleluya, sino que ellos querían esa exaltación que solamente le correspondía a Jesús. Santo sea el Señor. Dice la palabra aquí también que ellos ejercían la fuerza, que cuando, aleluya, el pueblo de Israel, aleluya, las personas que ofrecían el sacrificio se negaban, aleluya. ¿Por qué se negaban? Se negaban a darle esto por obediencia a la ley, porque la conocían, pero ellos ejercían presión, los subyugaban, bendito, trayéndole amenazas sobre ellos y fuerza. Bendito y alabado sea el Señor. También la palabra nos dice, aleluya, que estos líderes, estos sacerdotes, aleluya, se acostaban con las mujeres que servían en el templo. Alabado sea el Señor. Oh, mi alma alaba al Rey. Aleluya, santo sea el Señor. Esto es lo que se llama, aleluya, el espíritu de Elí. Elí era el padre, aleluya. Pero ¿qué sucede con Elí? Que Elí, aleluya, estaba viendo todas estas cosas. No es que se la contaran, aleluya, sino que él era sacerdote y él oficiaba con sus hijos y tenía que darse cuenta de todo aquello que sus hijos hacían y cómo ellos, aleluya, bendito, en el momento del sacrificio querían coger todo lo mejor, aleluya, como este criado de sus hijos, aleluya, iba con ese tridente a sacar de la cazuela, aleluya, todo lo que ellos pudieran sacar, todo lo que le cupiera en este tridente, bendito y alabado sea el Señor, deshonrando así la ley mosaica, rebelándose contra Dios, aleluya, quitándole la autoridad. Es como que ellos, aleluya, santo sea el Señor, se habían creado una estatua a sí mismo en la que ellos suponían que el pueblo de Israel tenían que humillarse delante de ellos y darle la gloria que solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor, santo y alabado sea el Señor. Pero veamos, aleluya, ¿qué hizo Elí, el padre, el sacerdote y juez Elí? Aleluya, para reprender a sus hijos. Veamos 1 Samuel 2, pero a partir del versículo 22 al 26. Aleluya, santo sea el Señor. Dice, Elí reprende a sus hijos. Aleluya, vemos. Elí era ya muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. Aleluya, no, hijo mío, porque no es bueno. Aleluya, el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Aleluya, si un hombre peca contra otro Dios, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Aleluya, bendito. Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor, aleluya, y para con los hombres. Aleluya. Nosotros estamos viendo las palabras de corrección que el padre, aleluya, el profeta Elí trae sobre sus hijos. Aleluya. Pero él hace énfasis en esto,
en lo que él escuchaba, aleluya. O sea, él corrige a sus hijos en base a lo que él escuchaba del pueblo, aleluya. Pero tenemos que entender que si él era el sacerdote, aleluya, y el juez de Israel, él tenía que estar ahí en el momento de los sacrificios, y él tenía que estar viendo con sus propios ojos lo que estaba sucediendo y no esperar escuchar rumores. Otra cosa que nosotros vemos que él se lo corrige como que él le está pasando un paño tibio por el pecado. Ustedes están haciendo esto, pero déjame aconsejarlo, decirle a ustedes lo que puede suceder. Pero él tenía la autoridad para destituir a sus hijos como sacerdote y levantar otro en lugar de él, yéndose a la presencia del Señor. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos de una u otra forma, él los protegió, aleluya, porque eran sus hijos. Por eso que la palabra nos dice que ellos no escucharon la voz de su padre, aleluya, porque ya el Señor había determinado matarlo, aleluya. Es decir, ya el olor, aleluya, de su pecado, aleluya, ya había subido a la presencia del Señor. Ya el Señor estaba hastiado del pecado de ellos. Alabado sea el Señor. Santo, 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 santo eres tú, Señor. Entonces yo quiero que nosotros veamos, aleluya, la profecía contra la casa de Elí. Aleluya, santo sea el Señor. Dice, aleluya, Dios. Profecía contra la casa de Elí. El versículo 27 en adelante. Aleluya. Dice, entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. No los escogí entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. No di la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda? Aleluya, que he ordenado en mi morada. Aleluya, y honras a tus hijos más que a mí. Aleluya, engordándolo con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Aleluya. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá un anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa, aleluya, morirán en la flor de su juventud. Y a partir de esta será aleluya, y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines. En el mismo día morirán los dos. Aleluya, pero levantaré, aleluya, para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Aleluya, Dios. Y acontecerá que todo aquel que haya quedado de la casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y dirá, asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Aleluya. Santo sea el Señor. Nosotros vemos, aleluya, a Elí como líder, a Elí como sacerdote, aleluya, como profeta, bendito, y como juez de Israel, aleluya, bendito. Pero por causa de él no tener, aleluya, un carácter estable, y por causa de él no corregir a sus hijos a tiempo, aleluya, la promesa que había sido, aleluya, desatada para él en el tiempo de la ley mosaica, aleluya, allá en el Sinaí le fue revocada, aleluya, le fue quitado el sacerdocio eterno y se le asignó a otra tribu, aleluya, bendito y santo sea el Señor, aleluya. El espíritu de Elí, aleluya,
en este tiempo, aleluya, se ha infiltrado en las iglesias, aleluya, en donde padres, en donde líderes espirituales, aleluya, no corrigen a sus hijos. Ven el pecado entre sus líderes, pero aún así no lo corrigen, sino que solamente le pasan un paño tibio, aleluya. Muchas veces lo tapan y se tapan entre sí. Es hora de que nosotros desarraigamos el espíritu de las iglesias, aleluya. Pero este espíritu no solamente se ha introducido en la iglesia, mis amados, sino en las familias. Bendito y alabado sea el Señor, en donde hay padres de familia, aleluya, que son cristianos, que dicen adorar al yo soy, aleluya, pero permiten, aleluya, y apoyan el pecado de sus hijos. Santo sea el Señor, aleluya. Y muchas veces nosotros solapamos, aleluya, toda la maldad que están haciendo nuestros hijos, diciendo, no, él es un escogido, él es un llamado, cuidado si te metes con él, el Señor en su tiempo lo va a cambiar, aleluya. Decimos, estamos orando para que cambie, pero muchas veces no es simplemente orar, porque si nosotros analizamos, Elí corrigió a sus hijos, entre comillas, aleluya. Lo que sucede cuando nosotros vemos a nuestros hijos, aleluya, en nuestra familia, y estoy hablando de la familia, porque Dios instituyó familia, aleluya. Y lo que nosotros estamos viendo en la iglesia es un reflejo de lo que hay en la familia. Bendito, en la familia de los pastores, en la familia de los líderes, de los ministros. Santo y alabado sea el Señor. Lo que ellos solapan en su casa, lo siguen solapando dentro de la iglesia. Así es que se ha difuminado, aleluya, este espíritu de Elí por donde quiera. Santo sea el Señor. Y cuando nosotros, como, aleluya, como siervos de Dios, aleluya, estamos viendo el pecado de nuestros hijos, no debemos conformarnos solamente con orar. Aleluya, no debemos conformarnos solamente con defender a nuestros hijos, sino que tenemos que llamarlo, aleluya, por la palabra del Señor, con amor, pero tenemos que darle la corrección necesaria. Alabado sea el Señor. Aleluya. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos, aleluya, sean irreverentes delante del Señor. Aleluya, que se burlen de los cristianos. Bendito y alabado sea el Señor. Que beban, que forniquen, que adulteren, porque si están en el mundo lo van a hacer, pero nosotros tenemos que enseñarle por la palabra. Recordemos, aleluya, que hay un pasaje bíblico que dice, instruye al niño desde pequeño en el camino y aun cuando sea viejo no se apartará. Aleluya, pero cuando nuestros hijos se apartan o cuando tal vez nunca han conocido a Jesucristo, es por el testimonio nuestro que ellos van a venir a Jesucristo. Aleluya, entonces que tenemos que soltar ese espíritu de Elí, aleluya, y pararnos, aleluya, con valentía a corregirlo por la palabra, aleluya, que aunque ellos no conozcan al Señor, aleluya, tengan que respetar, aleluya, la presencia del Señor en nuestros hogares, aleluya, que si tal vez se van a beber una cerveza, que si tal vez se van a beber un poco de ron, aleluya, cuando vean a su padre, aleluya, que le dice no, porque yo sirvo a Jehová, aleluya, porque Jehová es santo, porque tenemos que estar apartados, ellos tengan que refrenarse, aleluya, y no cometer, aleluya, esos pecados que ellos acostumbran delante de sus padres, delante de su familia que son cristianas. Es hora de que nosotros desarraigamos el espíritu de Elí, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro ministerio. Bendito y santo sea el Señor. Nosotros estamos viendo la iglesia plagada, aleluya, de este espíritu, en donde aleluya, se tapan, en donde hay fornicaciones, en donde hay adulterio, aleluya. Y los líderes que, muertos de risa, no, vamos a restaurarlo, vamos a esto, pero no lo llevan a un arrepentimiento genuino. Y muchas veces, aleluya, los ministros que están cometiendo ese pecado es porque lo están viendo en los líderes superiores y se están apoyando y confabulándose unos a otros, aleluya. Santo sea el Señor. Nosotros como padres, aleluya, mi alma adora al Rey. Bendito, somos responsables del llamado que está sobre nuestra descendencia. Aleluya. Recordemos la palabra dice, ven a mí tú y tu casa me servirá. Aleluya. Se supone que cuando yo vengo a Jesucristo, las cadenas son rotas y toda mi familia, aleluya, tiene que venir al Señor. Pero yo, aleluya, tengo que ser ese líder, yo tengo que ser esa cabeza que los dirija a Jesucristo, aleluya. Yo no puedo decirle, aleluya, conviértanse a Cristo, aleluya, cuando yo no me estoy congregando, cuando ellos me están viendo hablando mentiras, cuando ellos están viendo, aleluya, que lo que yo estoy, aleluya, aprendiendo de la palabra del Señor, no lo estoy poniendo en práctica en mi vida, que nada más sale de la boca. Vamos a orar,
vamos a interceder, hay que obedecer, hay que mantenerse firme, aleluya, pero yo no estoy firme. Así nosotros no podemos, aleluya, llevar nuestros hijos a Cristo. Es nuestro testimonio, porque ellos van a ver no lo que nosotros digamos, sino lo que nosotros hagamos. Aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Es tiempo, aleluya, de que en nosotros, aleluya, se levante ese espíritu de Juan el Bautista, que llamaba el pecado, pecado, que llamaba a la nueva generación de víbora. ¿Quién lo ha enseñado? Aleluya, aleluya. Un Juan el Bautista que decía: enderecen el camino, vuelvan a la senda antigua, es decir, vuelvan a Jesucristo, arrepiéntanse de sus malos caminos y vuelvan a la presencia de su Dios. Aleluya. Un Juan el Bautista que cuando vio que el rey Herodes, aleluya, estaba casado, aleluya, con la que era su cuñada, es decir, con la que era mujer de su hermano, aleluya, le dijo: no es lícito para ti casarte con esa mujer. Aleluya. Por eso él fue decapitado. Entonces esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Aleluya. Porque según el comportamiento de nosotros tenemos la responsabilidad, aleluya, de que la promesa que hay sobre nuestros hijos, nuestra descendencia se cumpla. Pero si nosotros hacemos como Elí, que apoyamos y solapamos el pecado, aleluya, esa promesa que hay sobre nuestra descendencia va a ser revocada, va a ser cancelada, como lo fue en este caso con la tribu de Leví, que se le quitó el sacerdocio y se le dio a otra tribu. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y santo sea el Señor. Santo, santo, santo es. A mí me llama la atención esta historia, porque muchos de nosotros muchas veces estamos prendidos en fuego en la iglesia, pero en la casa somos los padres Elí. Aleluya, esto me ministró mucho a mí. Toda esta semana, esta palabra, el Señor me ha ministrado a través de ella. Porque es que muchas veces nosotros caemos en ese error. Y mientras le estamos predicando a otro, mientras le estamos dando fortaleza a otro, mientras los estamos ayudando, aleluya, pero estamos permitiendo que nuestros hijos sean irreverentes al Señor. Que nuestros hijos hagan todo tipo de pecado y no queremos corregirlo porque muchas veces le tenemos miedo. Miedo a que nos rechacen. Miedo a que se vayan de nosotros y que no quieran hablar. Miedo tal vez a que dejen de enseñarnos los nietos. Aleluya. Pero nosotros tenemos que levantarnos como Juan el Bautista y echar fuera a Elí. Al Elí que solapaba todo el pecado. ¿Por qué? Nosotros somos responsables de que esa promesa se cumpla o no en nuestros hijos. Bendito. Si nosotros analizamos, aleluya, esto es grande. Porque el Padre le dio, aleluya, como estatuto perpetuo el sacerdocio a la tribu de Leví. Aleluya. Y por este padre débil de carácter, aleluya, apoyador, aleluya, le fue quitada, aleluya, esa promesa a toda la tribu. Como consecuencia de esto, lo que saben en Biblia, aleluya, lo que no pueden ir a primera de Samuel, capítulo 22, 11-20, en donde el rey Saúl hizo una matanza contra todos los levitas. Aleluya, los mató, aleluya, le dio la orden a sus seguidores, aleluya, a sus guardias que eran israelitas, y ellos no se atrevieron a levantar la mano contra los ungidos de Jehová, pero le dio la orden entonces, aleluya, a un moabita, aleluya, aleluya, Dios bendito. Santo eres tú, Señor. Y este sí mató a todos los sacerdotes. Mató una ciudad completa donde habitaban los levitas. Mató a sus hijos, mató a sus mujeres, mató a sus ganados, a todas sus propiedades, la destruyeron. Aleluya. Y solamente un sacerdote quedó vivo, que era el Abiatar, el cual huyó a donde estaba David escondido, y a partir de ese día le sirvió a David. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, porque el Señor es claro. El Señor dijo que le iba a librar a algunos de ellos. Aleluya, pero la palabra del Señor se tiene que cumplir. Y nosotros siempre decimos, aleluya, para aquella persona que sabe en Biblia, alabado sea el Señor, se le quitó el sacerdocio a la tribu de Leví y se le dio a la tribu de Judá, que aquí es que vemos nosotros cuando se levantó David, aleluya, que era de la tribu de Judá.
aleluya, y él fue sacerdote, aleluya, él fue profeta, aleluya, él tenía la autoridad para sacrificar ofrendas a Jehová, y vemos, aleluya, que su descendencia, aleluya, Jehová al ver su corazón, aleluya, le dio, aleluya, el sacerdocio perpetuo entonces a la tribu de Judá, aleluya, a la descendencia del rey David, santo sea el Señor, lo cual se cumplió en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, aleluya. Pero si nosotros analizamos aquí mismo en el libro de Samuel, cuando él manda esta palabra, el Señor, sobre Elí y sus hijos, le dice que sus hijos iban a morir los dos en el mismo día y que esa iba a ser la señal de que esa palabra del Señor se iba a cumplir. Bendito y santo sea el Señor. Vemos cómo Dios levanta al profeta Samuel, que aleluya, que su mamá Ana lo había consagrado, aleluya, desde su vientre para el Señor, y cuando lo destetó se lo entregó a Elí para que lo criara, aleluya, y él aprendiera todos los oficios que se hacían en el templo, aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Y aquí mismo, aleluya, con la muerte de Elí, que cuando le avisaron que sus hijos habían muerto en la pelea de los filisteos, él cayó para atrás, él estaba sentado en una silla y cayó para atrás y se desnucó, porque dice la palabra que él estaba muy viejo, pero a la vez él era muy alto, muy pesado. Bendito. A partir de ese día comenzó entonces el profeta Samuel, aleluya, a fungir como sacerdote, como profeta y como juez de Israel, aleluya. Aleluya. Entonces nosotros vemos que aquí mismo hubo una transferencia de la tribu de Leví, aleluya, hacia la tribu de Efraín, aleluya, porque Samuel era de la tribu de Efraín. Bendito, es decir, casi al momento que el Señor da la palabra, cuando se cumple la señal que mueren los dos hijos de Elí y que muere el mismo Elí, entonces ahí mismo el Señor levanta de la tribu, aleluya, de Efraín a Samuel. Alabado sea el nombre del Señor. No nos dejemos robar la promesa que hay sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. No nos dejemos robar la promesa que hay sobre nuestra congregación. Aleluya. Corrijamos a quien tengamos que corregirlo, aunque se pongan bravos, aunque se vayan de la iglesia, aleluya, pero vamos a tener que dar cuenta a Dios, vamos a tener que darle cuenta a Dios por la vida de nuestros hijos. Nosotros somos los guardianes, somos los responsables de que, aleluya, la promesa del Señor se cumpla sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y sobre toda nuestra descendencia. No seamos como Elí, desarraiguemos ese espíritu de Elí y orémosles al Señor que sobre nosotros y sobre nuestra congregación, sobre nuestro pueblo, se levanten nuevos Juan el Bautista, que se levanten, aleluya, líderes, que se levanten siervos de Dios, aleluya, en el espíritu de Juan el Bautista, aleluya, que vengan a hablar las cosas tal como son, que no escondan el pecado, aleluya, que den la palabra del Señor que confronta los corazones, aleluya, porque cuando se ponen bravos, aleluya, es señal de que se está dando la palabra correcta. ¿Por qué? Porque la palabra vino a confrontar los corazones, a salir lo que está oculto de ellos. Bendito y alabado sea el Señor. Así que si usted se ofende, aleluya, porque esta palabra lo está confrontando, gloria a Dios. No me interesa la amistad de nadie, aleluya. La palabra dice que es mejor estar bien, aleluya, con Dios y no con los hombres, aleluya. De Dios es que viene nuestra recompensa y esa tiene que ser la actitud en nosotros, llenos de amor, pero llevar la verdadera palabra de Dios, aunque duela. Porque para eso, es para romper cadenas, es para podrir yugos. Alabado sea el nombre del Señor y bendito sea por siempre. Glorificamos, adoramos y exaltamos a nuestro Rey de Reyes, al que era, el que es y el que ha de venir por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. Nos vemos en otra cápsula bíblica. Dios te cubra, aleluya.